Pues el Señor no nos ha dejado a ciegas, hermanos, como hemos dicho muchas veces. Nos ha dejado su palabra, la guía a seguir. Y pues cuando nos ponemos a leer Génesis, a mí me tocó compartir Génesis al empezar casi cuando la congregación, los primeros capítulos del libro de Génesis. Y al mirar Génesis y lees en la Escritura cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, puso a Adán en el huerto del Edén. Y dice la Escritura que formó vemos ahí cómo Dios forma todas las cosas, ¿verdad? De la tierra, hace la hierba, y las bestias, los reptiles, de las aguas, produce los peces, las aves. Y por allá en el día sexto hace al hombre del barro y sopla en su nariz aliento de vida, y fue este monito de barro, de lodo, un ser vivo. Y se empieza a mover y empieza a percibir la creación misma donde Dios lo ha puesto. Y yo me preguntaba, ¿cuáles serían las primeras palabras de Adán? ¿O cómo sería esa manera de comunicarse de Adán con Dios? Porque dice que Adán escuchaba la voz de Dios que se paseaba por el huerto. La verdad no sé cómo sería, pero ha de haber sido lógicamente algún lenguaje, ¿no? Como en nuestros días, pues Dios nos ha dado la voz para comunicarnos, los oídos, la fonética. Pero esas primeras palabras, y al estar leyendo ahorita, cuando nuestro hermano Moisés leía este pasaje, son las instrucciones de Pablo para la iglesia, para el pueblo. Y son instrucciones que le está dando porque se estaba presentando una problemática. Les está diciendo cómo debe de comportarse un creyente, un hijo de Dios que tiene comunión con Dios, cómo debe comportarse el tal ante Dios, ante su Padre Celestial. En un principio, Adán era fue de hecho el hombre más sabio que ha existido, después de nuestro Señor Jesucristo, porque él estuvo en la presencia inmediata de Dios y platicó con él y lo conocía. Pero por causa del pecado, el conocimiento del Señor se vino diluyendo y desvaneciendo, al grado pues de que, como leemos en Génesis, vimos las consecuencias del pecado que acarrió el juicio de Dios sobre la humanidad y vino un exterminio. Nada más 8 personas se salvaron y los animales en pareja, los que estaban en el arca. De ahí el hombre, pues, ignorante de Dios, como dice Pablo en Romanos, ignorante de Dios mismo, su carácter, su persona. En Romanos leemos cómo distorsionó y en vez de adorar al Creador, se puso y adoró a las criaturas, dando honra pues y culto a ellas antes que al Dios verdadero. Y ahí viene la humanidad caminando. Rescata a Abraham, lo llama del mundo perdido, de un mundo contaminado por el pecado, ignorante de Dios, y lo llama a servirle. Conocemos la historia, los que hemos leído Génesis. Si no lo has leído, hermano, entérate, porque yo creo que es responsabilidad de todo ser humano conocer la historia misma de él, de la humanidad, de dónde venimos, qué hacemos y todo esto. Pero Dios llama a Abraham y hace de él una gran nación, y en su sabiduría y en su soberanía Dios los puso en la tierra de Egipto y los hizo servir a este pueblo de Egipto, porque permitió la tiranía del pueblo, y el pueblo, al ver el número que crecía tan grande de los israelitas, tuvieron temor y los esclavizaron. Y no es hasta cuando el Señor, por medio del libertador Moisés, que los rescata, y se empieza a revelar nuevamente al hombre. Empieza a manifestarse a él, primeramente a Moisés, y también por medio de Moisés Dios reveló su carácter al darle las tablas con los 10 mandamientos, la ley moral, y muchísimas leyes más, como 700, 800 más, no sé cuántas leyes tendría el pueblo judío por parte de Dios, referente no solo a cuestiones morales, sino a cuestiones
de gobierno, a cuestiones de alimentación y todo este tipo de cosas que vemos en Levítico, el libro de Levítico, las leyes de Deuteronomio. Sabemos entonces, viene de ahí, llega el Señor Jesucristo, empieza a traer la revelación, la iluminación, el entendimiento de la palabra de Dios, porque hay muchos misterios escondidos, dice Pablo, desde entonces, y empieza a revelarse Dios al ser humano. Tenemos aproximadamente 2014 años desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a la luz de 2014 años, cuando el Señor ilumina la palabra y da el correcto entendimiento de Él, muestra el carácter del Padre, y no solamente Cristo, sino también los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que vendrían a ser los apóstoles, nos ha dejado pues la revelación de Dios desde Génesis hasta el final de los tiempos, desde el principio hasta el final de los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a la luz de 2014 años deberíamos de ser diestros. Cuando se instituye la iglesia y el Espíritu Santo viene a las personas, que esa es la iglesia, y Él manifiesta y muestra, ilumina la Escritura, deberíamos ser diestros en el entendimiento de lo que es nuestro Dios, quiénes somos nosotros y qué quiere de nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿O qué ha pasado a través de todo este tiempo? Conocemos la historia, la Escritura nos revela hasta los primeros siglos, hasta Apocalipsis con Juan. Yo creo que fue si no me equivoco, uno de los últimos que murió, tal vez, Juan. Fue el primer siglo segundo. Conocemos la Escritura y conocemos también la historia universal, nos habla de lo que sucedió. Levantó el Imperio Romano a un emperador llamado Constantino, el cual decretó la religión oficial del imperio, el cristianismo, y adoptó el cristianismo. Pero ¿qué pasa cuando le fue dado a esos sacerdotes que ministraban en este lugar, el pueblo romano? Distorsionaron la Escritura, distorsionaron, y cuando ya no adorar a aquellas ídolos que ellos tenían, pues ahora tenían que servir al cristianismo. Empezaron a distorsionar la Escritura y a seguir adorando sus ídolos encubiertos por cuestiones, fechas, adoraciones distorsionadas de Dios, y enseñando lo que nuestro Señor Jesucristo más tarde dijo en su tiempo a los fariseos de aquel tiempo, enseñando, en vez de enseñar la verdad de Dios, enseñando doctrinas de hombres y haciéndolos 100 veces más hipócritas y perversos que ellos. Viene la historia, cae en manos del catolicismo, nace el catolicismo allá por allá del siglo III, de ahí viene, se apropian de la Escritura y llega el tiempo que es conocido como el oscurantismo, donde ni la Escritura era proclamada con libertad, ni el hombre en su imagen, que porta la imagen de Dios en el razonamiento y descubrimiento de nuevas cosas, son callados por la iglesia. Todos conocemos la historia de la Santa Inquisición, gente que nomás descubría algunas cosas o hacía algunos inventos, era declarado brujos y los quemaban. Entonces todo esto viene a cumplir lo que el Señor mismo decretó en Génesis 3:15, cuando dijo que la serpiente mordería el calcañar, el talón de los hijos de Dios, que tratarían de caminar esa vida que el Señor les marca. Y es el estorbo precisamente que Satanás ha traído hasta el día de hoy en nuestros días. Pero un día el Señor, en su sabiduría y en su soberanía, levanta a ese hombre, Martín Lutero, y viene el tiempo de la reforma. Viene la luz de la palabra otra vez a los hombres, la traduce al lenguaje común, al lenguaje que el pueblo pudiera entenderlo. Y entonces desde ahí podemos retomar la Escritura, cómo ha venido
iluminando la mente de la iglesia y la comprensión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es a la luz de la Escritura, precisamente cuando estamos estudiando Colosenses, cuando al estudiar capítulo 1 y 2, ante las verdades de la preeminencia de Cristo, viene a darse lo que hemos estado estudiando: matrimonios transformados, esposas y esposos transformados por el Evangelio, viviendo ya no bajo la filosofía del mundo, sino ahora siguiendo los parámetros y las ordenanzas de Dios. Ejemplo, la sociedad, matrimonios cristianos que brillan y que reflejan la gloria de Dios. Eso debemos ser. Ya estudiamos un poquito sobre eso y hemos estudiado en las reuniones de matrimonios lo que Dios quiere para nosotros. Vienen también las familias transformadas, por ende, al entendimiento de lo que Dios quiere. Esposos y esposas empiezan a desarrollar sus funciones y vienen a ver ahora padres y madres, hijos, hijas, transformados por el Evangelio, por el poder del Evangelio, entendiendo, conociendo lo que Dios quiere para ellos y esforzándose por vivirlo para la gloria de Dios. Pues no se queda ahí Pablo al mencionar las relaciones de manera práctica, cómo el Evangelio debe transformar nuestras vidas, sino que abarca también a este tercer grupo, a estos dos grupos de amos o patrones y esclavos, o a nuestros tiempos los obreros. Y va a venir aquí pues Pablo a dar esta serie de consejos, esta serie de exhortaciones que vamos a estar meditando en ellas, que vienen pues a manifestar la voluntad de Dios para los amos y para los esclavos o los siervos. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero ¿cómo estaba la situación entonces? En los tiempos del Señor, la esclavitud. Así Dios podemos, si comparamos la institución del matrimonio dada por Dios y también los hijos, ¿verdad?, dados por Dios a las parejas, bendecidos por Dios, y las relaciones como debe de ser, pues vemos que a la luz, a la caída del pecado, estas relaciones del matrimonio, esposo y esposa, al igual que padres y hijos, se distorsionan y entonces, por causa del pecado, viniendo a ser pues familias que no honran ni dan gloria a Dios. Ciertamente el mundo, en la filosofía del mundo, el humanismo, busca lo mejor para el ser humano y busca lo mejor también para la familia, en lo que ellos creen que es lo mejor. Y entonces son cosas buenas ciertamente para el ser humano, pero hay un detallito nada más: no le da la gloria a quien merece la gloria. Porque si tenemos salud y si tenemos entendimiento, es porque el Señor nos lo ha dado. Y la gloria es de Él y la honra debe ser para Él, no para el hombre. Como vimos, ¿verdad?, en el caso de los padres, que muchas veces en la idolatría hacen de los hijos sus trofeos y se sienten orgullosos de lo que han hecho con sus hijos. Es el Señor el que obra y el que da la sabiduría y la misericordia. Pero este tercer grupo de los amos y de los esclavos es una situación propiamente humana debido precisamente al pecado del hombre, que nunca fue instituida por parte de Dios. Nunca fue la intención de Dios que un ser humano llegara a ser tratado como la propiedad de otro y a ser vendido como si fuera una mercancía cualquiera, con la eliminación de todos sus derechos y de toda dignidad humana. Entonces podemos ver, a diferencia de las otras instituciones, el matrimonio y la relación padres e hijos, la diferencia es que en un principio Dios los bendice, caen por el pecado, pero Dios quiere que se restablezca. En cambio, la esclavitud nunca fue intención de parte de Dios ni dada por Dios.
¿Qué pasa entonces cuando a la luz del Evangelio, Pablo al compartir la palabra y empieza en las iglesias, imagínense congregaciones como nosotros, donde abundaba la esclavitud y donde muchos de los miembros eran esclavos y había una problemática en la sociedad? ¿Y qué viene a traer Pablo con la palabra del Señor? No viene a traer una manifestación que traiga pues la disolución de la esclavitud por medio de la violencia, que entonces iría en contra de la palabra, cuando la palabra del Señor en Romanos 12:21 nos dice que no paguemos el mal con mal, sino antes vencer el mal con el bien. No, ¿verdad? No trae esa solución Pablo ante esa relación distorsionada por causa del pecado del hombre, sino que la solución que él propone no es la emancipación social de los esclavos, o sea, la abolición de la esclavitud, sino la acción poderosa del Evangelio, tanto en los esclavos como en los amos, para hacerlos mejores, más eficaces en el trabajo y más considerados en las relaciones. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meternos en este contexto de los esclavos y de los amos, para poder comprender lo que el Señor tiene también para nosotros y cómo poderlo aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, nuevamente venimos a ti esta mañana juntos, clamando por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, tome control de nuestra mente, nuestro corazón, de este tiempo, y ayúdanos, Señor, a desechar todo tropiezo en nuestra mente y podamos concentrarnos en tu palabra, lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Confesamos nuestro pecado delante de ti, te pedimos perdón, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Señor, te alabamos y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, entendida la respuesta de parte de Pablo a la problemática de la esclavitud, realmente, aunque no fue con violencia y levantamiento de personas, de manifestaciones de hombres, sí fue algo revolucionario, que cualquier rebelión con medios violentos o políticos podría haber hecho, pues no propone cambiar a la gente por medio de la transformación de las estructuras sociales. Vamos a ir a este punto. Ahí está. La propuesta del apóstol Pablo no propone cambiar a la gente por medio de la transformación de las estructuras sociales, que sería el abolimiento de la esclavitud y llamando a la gente al amor y todo, ¿no? Eso causaría un revuelo en el Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano, cuando conquistaba a las naciones, les permitía seguir con sus gobiernos particulares y con sus creencias. Entonces, al traer conflicto en la sociedad, revoltura, el pueblo romano intervenía y pues quitaba esos privilegios. Entonces, el que Pablo hubiera traído una manifestación con violencia, tratando de abolir la esclavitud, hubiera sido algo realmente perjudicial. Entonces, no propone transformar a la gente por medio de la transformación de las estructuras sociales, sino que más bien cambiar las estructuras sociales por medio de la transformación de la gente. O sea, en otras palabras, no vendría de afuera hacia adentro de la persona el cambio, sino más bien es de adentro de la persona lo que vendría a traer un cambio en la sociedad, en las relaciones, sobre todo en este aspecto de lo que eran los amos y los esclavos. Este enfoque se manifiesta en al menos 4 factores que vemos en este texto que se leyó. Nada más faltó el versículo 4:1, donde dice la Escritura: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hay 4 aspectos que nos hablan aquí, donde Pablo trata de hacer este cambio. Primero, él se manifiesta en el hecho de que Pablo
se dirige igualmente a siervos y a amos. O sea, cuando se dirigía a las esposas y les decía, sométanse a vuestros maridos, no se limitó Pablo nada más a dar un mandamiento a las esposas, sino que de manera complementaria viene también el mandamiento a los esposos. Y les dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Obra en los dos. También cuando le da el mandamiento a los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? No nomás les da el mandamiento de sumisión a los hijos, sino que también a los padres les dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestadlos pues en el temor del Señor. Pues aquí con los esclavos y con los amos no viene a ser la excepción. No se dirige nada más a unos, sino a los dos. El hecho de que Pablo se dirija a los esclavos y a sus amos en base de igualdad es significativo e implica su igualdad espiritual delante de Dios. O sea, hay una responsabilidad tanto de siervos como de amos en el Señor de comportarse y obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que estos mandamientos no son para los inconversos. Estos mandamientos son para todos los que han creído, la iglesia. En esta parte, gran número de la iglesia estaba conformado por muchos esclavos, aunque eran pocos los amos, los que venían al cristianismo en ese tiempo, pero era el mandamiento para ellos, cómo debían comportarse. Y de ahí pues Pablo marca las pautas a seguir, aún en nuestros días nos alcanza. Ya no somos tan amos así como dueños de las personas que trabajan con nosotros, aunque sí tenemos una empresa con leyes, con reglamentos a seguir, y es la exigencia de parte del patrón hacia los empleados. Y también los empleados ya no son esclavos de aquella manera, ¿verdad?, tan radical, pero sí en cierta forma cuando alguien está trabajando en una empresa durante 8 horas, pues se debe a esa empresa en las labores y en las cosas que la empresa manda, ¿no? Entonces de ahí pues que la escritura y el consejo se vuelve contemporáneo para nosotros. No manda a los amos someter a sus esclavos y obligarles a rendir buen trabajo, sino que se dirige a los esclavos pidiéndoles que se sometan a sus amos y trabajen bien. O sea, los trata como personas de plena entidad humana, no como cosas, ¿verdad? No como cosas, porque en el siglo I, según un hermano Carson, dice que el esclavo era un objeto, era una herramienta, una posesión de poco más valor que una bestia de carga y por tanto sin derechos cívicos de ninguna clase. ¿Se imaginan el trato entonces en aquellos tiempos de los amos hacia los esclavos? Era como un objeto, una herramienta, una cosa que le pertenecía y no podía opinar ni podía decir nada. El amo tenía control, ahora sí, soberano sobre estas personas. Y Pablo viene con el evangelio y les muestra a los amos que son personas y ante los ojos de Dios son iguales, tanto amos como esclavos, pues son creados a la imagen y semejanza de Dios. Toda esta filosofía que viene arrastrando de tantos siglos, viene Pablo ahora y presenta de una manera revolucionaria la perspectiva de Dios. Y aquellos amos que dicen que aman a Dios y que quieren servir a Dios, entonces son llamados ahora a tratar a sus empleados, a sus esclavos, de una manera distinta a como el mundo proponía. Una manera con amor, una manera con respeto, que pues muestre y dé los privilegios que como humanos, ¿verdad?, se merecen. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema. Entonces, Pablo pues da este mandamiento a los amos y entonces además enseña las obligaciones de siervos y amos que son recíprocas, ¿no? Uno se deben hacer las cosas que les corresponden y el otro también, ¿verdad? No recaen solamente todas las responsabilidades en los siervos y todos los privilegios sobre los amos. Y saben, cuando estaba meditando sobre eso,
Hace tiempo vino a la Universidad de Occidente un economista canadiense, donde se le estaba abordando, ¿no?, un reportaje sobre la economía, y él decía que la economía en nuestro país, al igual que la economía que está muy semejante en Estados Unidos, era una economía abusiva, así le denominaba él, abusiva, donde había empresas pobres y patrones ricos. O sea, los dueños de las empresas tenían toda la riqueza y ante las leyes de un gobierno que le permitían hacer estas cosas, porque si había cierta utilidad, entonces el patrón, pues aquí, compran bienes, carros nuevos, no sé, edificios o cosas, con tal de que no quede utilidad, porque entonces la va a tener que repartir con el empleado. Entonces se encuentra patrones o dueños de empresas ricos y las empresas pobres. Contrario a otros modelos económicos en Europa, allá los patrones o los dueños de las empresas no son tan dueños. O sea, no pueden hacer lo que les dé la gana. El gobierno de las empresas están conformados una parte por los dueños, otra parte por el gobierno y otra parte por los representantes de los empleados. Y las decisiones que se toman, entonces ahora sí, se toman en base a la conveniencia de las tres partes. Entonces, dueños no tan dueños y esclavos no tan esclavos. Comparado con la economía, el modelo económico de aquí, pues estamos fritos, ¿no? De ahí pues que la idiosincrasia del indio, el español, pues hace como que le paga, y el indio pues hace como que trabaja, ¿no? Y ahí está todo distorsionado. Sueldos por los suelos no alcanzan, en el egoísmo de gente que quiere capturar todo para su beneficio. Pablo nos muestra la voluntad del Señor, que debería ser revolucionaria también en nuestros días en este aspecto. ¿Se imaginan que todos los cristianos realmente trabajáramos bajo la perspectiva que el Señor nos da aquí? Que ahorita vamos a ver los consejos que Pablo da. Sería una revolución, hermanos, de verdad, como ya se dio en el tiempo de la Reforma en los Países Bajos, países como Holanda, por allá, donde vino este despertar en la Reforma, y entonces se modificó las relaciones sociales en cuanto a relaciones laborales, y vinieron a darse un progreso tremendamente pues palpable, que se podía notar la diferencia en el trato laboral, empleados y patrones. Bueno, no solamente se manifiesta en el hecho de que Pablo se dirige igualmente a siervos y a los amos, sino que también se manifiesta, ¿verdad?, esta manera que les decía de Pablo de traer esa revolución a la sociedad en el aspecto laboral, en las instrucciones mismas explícitas que da a los esclavos. El apóstol apela al sentido de responsabilidad del esclavo creyente y le pide que obedezca a su amo de todo corazón, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura en el versículo? Lo tenemos aquí, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es el consejo de Pablo. Está llamando que así como le llamó a las esposas y a los hijos que se someten a la voluntad de los esposos y de los padres, así también los empleados o los esclavos deben de someterse a la autoridad misma de sus amos y hacer su trabajo de todo corazón. Entonces, ¿qué pasaría entonces en el empleado y en la relación? La mala voluntad, la deshonestidad y la pereza del esclavo serían reemplazados por el servicio gozoso, la integridad y la diligencia. ¿Cómo iba a ser esto? Al entendimiento del esclavo ahora de que está haciendo las cosas no tanto para su patrón terrenal, como vamos a ver también adelante, la está haciendo para su amo celestial. Hace las cosas como si fueran para Dios. Y si vas a hacer algo para Dios, mi hermano, ¿cómo lo vamos a hacer?
pues diligentemente, siendo honestos, íntegros y todas aquellas cuestiones o cualidades morales que caracterizan pues a todo creyente seguidor del Señor. Otro punto, no solamente da las instrucciones a los esclavos, sino también manifiesta en las instrucciones explícitas a los amos. También a los amos, ¿qué les dice? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué pasaría entonces ahora? Los amos prácticamente ya no son los amos. Los amos vendrían siendo en todo caso como capataces o empleados del dueño celestial. ¿Quién es el dueño de todo? Dios, es el creador. Y entonces cuando puso a Adán en el huerto del Edén, no lo puso para que hiciera las cosas, lo labrase y lo guardase a como él quisiera, sino que Dios le manifestó la voluntad, cómo iba a ser. Así también nosotros somos mayordomos, no somos dueños de nada, hermano, ni de la vida misma, ni de la inteligencia, ni de la salud, ni de tu trabajo, ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tus padres. Todo es una bendición de parte de Dios y Él es el dueño. Y nos pide pues que lo administremos como Él dice, no como tú quieres. Ya vimos, ¿verdad? La relación esposo, la relación padres-hijos. Y pues de todo corazón, ¿verdad? Estas cosas que al conocer, entender el capítulo 1 y 2 de Colosenses, quiénes somos en Cristo, qué es lo que el Señor ha hecho en nosotros, debe revolucionar nuestra vida, nuestra manera de vivir. Porque si no es así, hermano, entonces solamente estamos jugando a la iglesita, a venir a la iglesia los domingos, a conocer nada más los mandamientos, las instrucciones, pero si no las vivimos, nuestro testimonio con nuestras palabras, pues no le da el soporte que requiere, porque si ha de ser impactado el inconverso o atraído, es por el testimonio del creyente al vivir la palabra. Y pues no quiero señalar nada, ¿verdad? Porque cuando uno señala, uno para allá, tres para acá, ¿no? Y como dijo Pablo, soy el peor o el más grande de todos los pecadores. Es una exhortación para todos nosotros. Pablo no les autoriza a los amos medios de coacción, de castigo y de tiranía. Todo lo contrario, exige de ellos que sean justos y bondadosos con sus esclavos. ¿Qué va a pasar si son así? Entonces, la crueldad, la brutalidad del amo, como históricamente conocemos, serían reemplazados por la consideración y el amor. ¿Revolucionario para los tiempos de Pablo? Bastante. Yo creo que fue el mensaje del Evangelio y la voluntad de Dios para estos grupos. Yo creo que fue tan revolucionario y tan impactante como la misma oración de nuestro Señor Jesucristo cuando se dirige a Dios como Padre y le enseña a sus discípulos a llamarle a Dios, a acercarse a Dios con confianza, conociendo que es un Dios amoroso, mostrándoles pues el carácter de Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo es presentado Dios ante el hombre? ¿Cómo era la perspectiva de la gente? Que decían, sube tú Moisés, ve a hablar con el Dios, ve a hablar con Dios. Nosotros aquí te esperamos, ¿no? Porque oían los truenos de Dios y este Dios temible que traía pues plagas y cosas a la gente. Algo tremendo. También así debió haber sido revolucionario el hecho de que los amos pues fueran buenos con los esclavos y que los esclavos dejaran de ser flojos e hicieran el trabajo bien para sus amos. ¿No creen ustedes? Último punto, también se manifiesta el hecho de colocar a todos bajo el señorío de Cristo. El señorío de Cristo, ¿no?
Tanto los esclavos como los amos deben asumir sus obligaciones en el temor de Cristo, como lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces, estos 4 factores cambian radicalmente la misma naturaleza de la esclavitud y convierten una situación de abuso en un medio de santificación y crecimiento espiritual. De esta forma, una sociedad nueva y gloriosamente transformada reemplaza a la antigua. Una relación entre amos y esclavos reemplazados ahora, patrones y empleados transformados por el Evangelio, por el entendimiento de qué somos en Dios y lo que se espera de nosotros. Pues es importante e interesante meditar en ello y reflexionar, porque esto aplica también pues a nuestras vidas. Vamos a ver entonces de manera ya ahora más directa lo que se nos está diciendo. Vamos al versículo 22 y vamos a ver lo que dice Pablo: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 3 cosas de este versículo. 3 cosas a notar. Vemos primero a quién se dirige: a los siervos. Y como decíamos, cuando decíamos de los esposos y las esposas y de los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos. Todos somos también, en la medida que Dios nos permite las bendiciones, nos da el privilegio de ser padres. Y aunque no seas padre joven, el conocer lo que Dios quiere para los padres te prepara para un futuro. Así también, todos somos empleados aquí. Muchos son empleados. De hecho, todos somos empleados, porque somos empleados del Señor, ¿no? Claro, pero somos empleados en el sentido de que trabajamos para el ser humano, para amos terrenales. Muchos sí, y otros no. Otros somos patrones. Pero sea cual fuera el caso, es importante conocer lo que Dios quiere, pues, para estos 2 grupos. Ha dirigido principalmente este versículo a los siervos. Los siervos o los esclavos. ¿Cómo estaba la esclavitud en esos tiempos? En el contexto, pues, histórico, abundaban los esclavos en el Imperio Romano, y la cantidad o la población de esclavos pues, varía de escritor a escritor, ¿no?, que da la referencia, pero anda de un 25% a un 50% de la población del Imperio Romano eran esclavos. Eran esclavos que se debían, pues, que no gozaban de libertad, así pues como para ir o hacer lo que ellos quisieran. Este estrato social, el de ser esclavo, era el más bajo de todos, pues a todos los ponían a servir y a hacer tareas, las tareas más difíciles, ¿no? Era como, pues, ¿qué podemos compararlo el día de hoy? Por ejemplo, en los hogares, pues está la ama de casa, que contrata también a veces servidumbre, y hay personas que le ayudan pues en el hogar. Se vendrían siendo servidoras del hogar, pero son, bueno, yo me acuerdo de aquel programa que le llamaban la criada bien criada, ¿no? ¿Te acuerdas? Le llamaban la criada, ¿no? Pero no era la palabra criada, sino empleada doméstica, es la palabra, pero había otra palabra, a ver si me acuerdo ahorita en el tiempo, ¿no? Pero estaba pues abajo las órdenes de su patrón, y era el estrato más bajo de todas del estrato social, el ser esclavo. Ahora, no por ser del estrato más bajo, ¿verdad?, significaba que no tendrían educación. No todos eran sin educación o sin eminencia social, pues algunos pertenecían a los patrones, y la raíz de donde venían los esclavos, no todos nacían siendo esclavos, como vamos a ver ahorita, ¿verdad? Cómo era que se dio esto de la esclavitud. Pero ayudaban a sus patrones en la educación de los hijos, inclusive.
Algunos tenían títulos donde los amos mandaban a los esclavos a prepararse pues con la intención de que después tener ya el maestro en casa que iba a inculcar a los hijos de la familia. Estaban siempre a merced de la bondad y del buen humor de sus amos. No todo era cosa triste o abuso por parte de los amos hacia los empleados. Había amos de buen corazón que también ejercían bondades sobre los empleados. Y en el mejor de los casos, de algún esclavo le tocaba nacer en una familia donde el patrón era más generoso y estaba pues a expensas del buen humor o de la bondad del patrón. Y los trataban a veces como si fueran de la familia misma. Así era la condición entre ellos. Pero no solamente estaban a la merced de la bondad, sino que también los amos solían ser crueles y sádicos. Y pues se manifestaba, yo creo, en la mayoría de los casos. Las mismas películas, la misma historia universal nos habla cómo eran flagelados, castigados, al punto de doblegar por completamente su personalidad, ¿no? Y ser básicamente, como dice el historiador, como un poquito más que unas bestias de carga, ¿no? Unos instrumentos para llevar a cabo el trabajo. Y mucha de la fuerza laboral era pues la cantidad de esclavos que tenías. Esa era la fuerza laboral o para llevar a cabo tus quehaceres. Y decíamos pues no solamente crueles, sádicos, se complacían en lastimar a los esclavos. No todos eran esclavos de nacimiento. O sea, ¿cómo era que llegaban a ser esclavos o cómo se dio la esclavitud? Unos eran prisioneros de guerra, que al serles perdonada la vida los tomaban como esclavos en servidumbre. Hemos visto en las películas también que muchos los usaban en el circo romano para espectáculos, para las luchas, ¿no? De desarrollar alguna batalla, donde ahí sí los actores no hipócritas. Esta palabra que hemos visto ya en algunos estudios, la palabra hipócrita, era la palabra para el actor. ¿Por qué? Porque ponía en la vida real era una cara y arriba del escenario daba otra cara. Pero estos esclavos que eran usados en el circo romano para representar algunas batallas, ellos no eran hipócritas porque ahí de verdad los mataban. Eran muertos y arrojados a los leones. Entonces era cosa tremenda la esclavitud, ¿no? También podía llegar a ser esclavo, considerarse esclavo, cuando eran deudores y no podían liquidar alguna de las cuentas o compromisos que pues obtenían. Esclavos. ¿Y no es el principio bíblico también? No pidas prestado, porque el que pide prestado viene a ser como esclavo del que le presta. Y como creyentes debemos tener la libertad para presentar el evangelio. Y muchas veces, y lo digo por experiencia propia también, no podemos decir al señalar alguna cosa porque le debo a aquella persona, ¿no? Y como le voy a decir algo, me va a cobrar. Entonces te frena realmente, te esclavizas en ese sentido de esas personas. En aquellos días era literal, cuando no tenían para pagar, eran tomados como esclavos. También eran secuestrados de sus pueblos de origen. Eran llevados y tomados por la fuerza, hechos esclavos por la fuerza. Entonces vemos pues que está dirigido a los esclavos principalmente, y donde podemos ver pues que la esclavitud no era cosa de juego, sino que era un caso de la vida real, ¿no? Y en nuestros tiempos, ¿cómo está la esclavitud hoy día? ¿Todavía habrá esclavos? Todavía hay realmente, tal vez no sometidos de una manera brutal físicamente, que yo creo que todavía tal vez lo haya, pero muchas veces ahí está el chantaje sentimental, emocional, o de deudas o de algún otro tipo. Tal vez no tan marcado como en aquellos años, pero sigue habiendo esclavitud. Muy bien, vamos a ir ahora. ¿Qué les manda a los esclavos? Según el versículo, vimos que está dirigido a los siervos, la parte A. La parte B dice:
obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Qué les manda? La obediencia. Pablo exige a los esclavos que obedezcan, que se sometan pues no a su propia voluntad, sino a la del amo, y poner por obra las órdenes de éste sin resistencia ni protesta. La sola palabra del amo debería bastarles para que actuaran puntualmente. Ayer estábamos dándole servicio a un aire acondicionado en la casa y me estaba ayudando un amigo, Saúl, algunos lo conocen, y le pidió unas cosas a Ramón Arturo, y Ramón Arturo pues no hizo caso luego, y platicando con él, oye, no me hace caso. Le dije, es que Ramón Arturo responde después de la segunda y un cintarazo, le dije. Esa es la forma de responder. La segunda llamada, un cintarazo y te responde. Así es él. Estaba jugando, lógicamente, ¿no? Pero me recuerda esto: la sola orden del patrón o del amo hacia el esclavo debería bastar y ser suficiente para que éste la hiciera prontamente y la pusiera pues por obra. Eso es lo que está pidiendo Pablo para ellos. Esta palabra obedezcan es someter su propia voluntad a la del amo y poner por obra sus órdenes sin resistencia ni protesta. Y no solamente que obedezcan, sino que les dice obedecer en todo. No solo en cosas que les parezcan agradables y placenteras, sino también en las que no les parezcan agradables y placenteras. Y como estábamos viendo, esto de hacerles casos en todo se refiere básicamente a eso, ¿no? A hacerle caso a aquellas cosas que le parezcan buenas o que le agraden o no. Pero siempre, como vimos en el caso de la relación esposo y esposa y la relación padre e hijo, siempre primero sirviendo a Dios antes que a los hombres. O sea, si lo que te está pidiendo es algo pues que está acorde a la palabra del Señor, entonces lo vas a hacer. Si no, no tenías por qué hacerlo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Se debería de seguir ese mismo principio. Claro que, por ejemplo, los amos, sobre todo esclavos cristianos, ante un amo que no fuera cristiano y le pidiera una cosa que va en contra de la palabra de Dios, ¿qué iba a hacer el esclavo? Pues no debía obedecer. Ese era el mandamiento, no obedecer. Pero eso le iba a traer consecuencias fatales inclusive. Pero ¿hasta qué punto el Señor nos llama a ser testigos de Él? ¿Hasta qué punto eran testigos los primeros cristianos de que Jesucristo era su Señor? Al punto de cuando los confrontaban y les decían respuesta, les pedían respuesta, ¿quién es el Señor? Tenían que decir en el Imperio Romano, César es el Señor. Ok, muy bien, adelante. Pero si no decías eso, los creyentes, no, Jesucristo es el Señor. Y eso traía consecuencias fatales. Y eran echados a los leones, al circo romano, o eran muertos por causa de defender el señorío de Cristo en sus vidas. Pues también así los esclavos eran castigados, eran llamados a sufrir el castigo, inclusive la muerte, por dar testimonio del señorío de Cristo en sus vidas. O sea, el Señor nos llama, no nomás a ellos, a todo creyente, a ser testigo, y no solamente de palabra, sino ser mártir, llegar a ser mártir por la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Ahorita no tenemos persecución realmente fuerte en la iglesia, aunque sí la hay, pero no a ese grado. ¿Irá a haber algún día? Va a haber persecución, dice la Escritura. Va a ser tremendo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estamos fortalecidos en el Señor para presentar esa obediencia a ese punto de ser mártir? Hay que reflexionar sobre eso, ¿verdad? Para poder prepararnos en el Señor, pues, y presentar
respuesta a quienes nos la pidan. Ser mártir, obedecer en todo, pero antes a Dios que a los hombres. Y esta palabra que está aquí, cuando dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, les dice. Esta palabra terrenales como que podría estar de sobra, ¿no? Podría haber dicho obedecer en todo a sus amos. Pero Pablo le añade la palabra terrenal. O en otras versiones, en la carne. Sus amos en la carne. Y pues tiene la connotación a la idea de que son amos de este mundo, son personas a las que se deben. Pero esto da pauta a que ellos entendieran que había un amo terrenal, pero por sobre el amo terrenal estaba nuestro Padre o nuestro amo celestial. Amos terrenales, quienes tienen autoridad pero limitada. Y si los esclavos creyentes les obedecen fielmente, lo hacen por el temor al Señor de señores, o sea, a su amo celestial. Realmente, como los esposos, como las esposas y como los hijos, obedecen a sus esposos, las esposas y los hijos a sus padres, siempre y cuando el mandamiento vaya conforme, acorde al reino de Dios, porque realmente se están sometiendo a Dios, no tanto a los padres. Pero si hay algo en contra, no tienen pues por qué someterse. Ahí está pues el mandamiento para ellos, la obediencia. Y también en la última parte del versículo, la parte C, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y antes de pasar a este punto, nada más quisiera comentarle algo que se me estaba pasando. El amo terrenal podía mandar sobre el cuerpo de los esclavos, pero los amos nunca deben, por esto los esclavos nunca deben olvidar que su vida espiritual, sus valores éticos, sus esperanzas y sus creencias pertenecen al amo celestial. O sea, en todo caso, cuando el patrón o el amo les pedía algo a los esclavos, que aún así estuviera en contra de la palabra del Señor, no debían temer al quien castiga o puede lastimar el cuerpo, sino más bien eran confrontados por este pasaje en Lucas 12, 4-5, donde dice que no temas a quien puede lastimar el cuerpo, sino más bien teme a quien puede condenar tu alma en el infierno. Y muchas de las veces cuando no entendemos este versículo pensamos que es Satanás. Satanás es el que me puede condenar, es el que me en el infierno, sobre todo porque está la palabra infierno. Pero realmente Satanás no tiene ese poder. El que puede condenar el alma en el infierno es Dios. Él hace de un ser humano vaso de justicia y lo condena al infierno, no porque él sea malo Dios, sino lo condena por sus obras, porque le aplica justicia, o le libra de él haciendo pues este vaso de misericordia, para ser objeto de su misericordia, y lo libra pues del infierno. Es a Dios a quien debes temer, no al hombre, que a final de cuentas solamente puede lastimar o condenar tu cuerpo. Vamos a ver entonces ahora sí la motivación. Después de exhortar a los esclavos, Pablo esclarece con qué espíritu o en qué maneras deben llevar a cabo su servicio obediente. Para ello emplea dos frases paralelas cuya traducción literal sería algo como así. Una, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Qué significa esto? Esta palabra, no sirviendo al ojo, los esclavos creyentes deben desterrar aquella motivación que tienen los esclavos inconversos, esto es, servir solo cuando están en vigilancia.
¿Qué pasa con la gente, con los esclavos? Está el amo, está el capataz y se ponen a trabajar duro. Más si había chicotazos por ahí, ¿no? Pero mal daba la vuelta el capataz en la esquina de la siembra y pajareaban a ver si no lo miraba nadie. Y entonces echaban un coyotito o algo así, no sé. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿La naturaleza humana ha cambiado? Sigue siendo la misma. Y a veces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Yo tenía un empleado que al principio de mis años como creyente evangelizaba a todo el que llegaba a mi negocio. Le hablaba yo de la palabra del Señor y me gozaba de hablarles en la palabra del Señor. Hasta que un día mi empleado me dijo: ingeniero, ¿vamos a trabajar o vamos a evangelizar? Tremendas palabras de una persona que no conocía del Señor, pero se daba cuenta de mi vida y realmente me quedé pensando, caramba, tiene razón. Hay horas para trabajar, como dice la Escritura, hay un tiempo para cada cosa. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Realmente mucha gente escuchaba o preguntaba por morbo. La gente tiene mucho morbo en cuanto a las cuestiones que no conocen. El infierno, los ángeles, el diablo, el apocalipsis, las cosas venideras. Y quieren, están fantasiosos como quien está en una película de terror, ¿no? Cuando les hablan. Y sucedía que realmente, ¿cuántas personas de esas puedo decir hoy que son creyentes? La verdad es que una o dos. Y entonces comprendí, ¿verdad?, que no era el tiempo para estar evangelizando, sino para trabajar. Empleados, está el patrón enfrente, trabajan. No está enfrente, cuidado, porque podemos tomar una salida muy parecida a la que yo hacía de ponernos a evangelizar. Estoy evangelizando, está bien, no estoy haciendo nada malo. No estás haciendo nada malo, ciertamente, pero no es el tiempo para hacerlo. Debes de cumplir con tu trabajo. Es un tiempo que tú te estás rindiendo a tu empresa y te están pagando por ese tiempo. Tremenda cosa, ¿no? ¿Qué pasaría, como les decía ahorita, si cada creyente nos empezáramos a vivir verdaderamente la Escritura y trabajáramos aún que no estuviera el patrón y hiciéramos las cosas como si fuera para Dios? ¿Vas a limpiar una tapadera de un equipo? Tal vez sea lo más sencillo, pero hazlo como si fuera para Dios. Y déjala blanca. Bueno, si es blanca, no vaya a ser azul y la despintes. No, déjala limpiecita, como si fuera para Dios. Vas a presentarla ante Dios. ¿O vas a hacer un mandado? ¿Vas a repartir una torta? O vaya, ¿eres criada en una casa? ¿Eres una empleada doméstica o doméstico? ¿O trabajas en intendencia o cualquier otro empleo? Cualquier trabajo es digno, porque Dios lo instituyó para que lo hagamos como si fuera para la gloria de Dios. Hay que hacerlo como si fuera para Dios. Entonces no nomás cuando está el amo, sino aún cuando no esté. Entonces la otra parte dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En otras palabras, con sencillez de corazón. El esclavo y converso practica la doblez, puse el doblez, o el doblez, y no la sencillez. ¿Qué es esto de doblez de corazón? La Escritura nos llama y nos dice que no seamos de doble ánimo. Que si somos fríos, pues hay que ser fríos. O si somos calientes, pues hay que ser calientes. Pero no seamos tibios. Porque a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Si vamos a trabajar, hay que trabajar. Si vamos a descansar, hay que descansar en el tiempo que le corresponde. Yo siempre le decía a mis hijos, en la clase, el tiempo de clase es para poner atención, para que cuando salgas al recreo puedas disfrutar tu recreo. Pero no, si no pones atención y estás pensando en el recreo, sales al recreo y traes la carga de conciencia de lo que no estuviste haciendo en clase. Y después ni siquiera el recreo disfrutas, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa.
El esclavo inconverso practica el doblez, no la sencillez. Hace ver que está trabajando para su amo, pero en realidad está trabajando para sí mismo. Practica el engaño, trabaja para quedar bien, no para hacer bien el trabajo. Agrada a los hombres y complace a su amo cuando éste lo ve, pero la suya es una actitud servil e hipócrita. En el corazón murmura amargamente contra el amo, mientras que le saluda con una sonrisa falsa y finge llevar a cabo su trabajo con esfuerzo y con buenas ganas. Cualquier coincidencia con la vida práctica, cualquier semejanza con la vida práctica es pura coincidencia, ¿no? ¿Hay alguien por ahí? ¿Nos identificamos con estas cosas? Pues somos llamados, ¿verdad? El Señor nos redarguye con su Santo Espíritu y vengamos a trabajar y a laborar como el Señor nos llama, no siendo de doblez de corazón, sino de sencillez de corazón. No debe actuar así el creyente. El creyente debe ser un trabajador concienzudo y cumplir con sus obligaciones con sencillez, o sea, con sinceridad de corazón. El creyente no debe intentar congraciarse más importantemente con sus amos por medio de adulaciones, sino que lleva a cabo su trabajo a conciencia. El creyente debe ser íntegro en sus motivaciones, no debe tener el corazón dividido, no debe abrigar segundas intenciones. Tal sencillez es la manera positiva en la que debe servir al Señor. Todo creyente debemos hacer las cosas como si fueran para Dios y no para los hombres. Y por último, termina, no la puse la motivación. Por último termina el versículo temiendo a Dios, temiendo al Señor. Nuestro patrón, pues, o nuestro amo, debe ser el Señor antes que a los hombres. Y con esto vamos a terminar y vamos a dejar los siguientes versículos para la próxima semana. Hermanos, entonces, concluyendo, el Evangelio debe hacernos a todos mejores trabajadores. El estudiante cristiano no tiene que ser necesariamente el más brillante de la clase. Eso no es lo que el Señor te pide. Pero debe ser el más esforzado y el que mejor cumple con sus deberes académicos. El trabajador cristiano no tiene por qué ser el más mañoso en el taller o el más diestro para manejar las herramientas, pero sí debe ser el más honesto y digno de confianza. ¿No creen ustedes? Es como las casas del creyente. Si te dijeran en una cuadra, mira, aquí en esta cuadra vive un creyente, ¿cuál casa crees tú que es? No es la más lujosa, pero sí debería ser la más limpiecita, la más arreglada. No aquella casa donde se escuchen gritos, maldicencias y todas esas cosas, sino donde esté siempre el amor, el perdón, el orden, la limpieza, el respeto, todo esto. Hermanos, pues que vamos a seguir con ese tema de los empleados y los patrones la próxima semana. Espero que se estén gozando en la Escritura al meditar en ella y que no lo veamos como un cintarazo, sino más bien como una exhortación. Vamos a estar viendo los versículos 23 y 24. Vamos a ver que es un trabajo cristocéntrico. Vamos a ver el esfuerzo y la recompensa para el trabajador. ¿Qué debemos esperar nosotros? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos ayude a seguir meditando, ¿verdad? No, que no nos entre por un oído, ¿no? Hay que ponerle un tapón por el otro para que ahí se quede. Que el Señor obre a través de su palabra con su Santo Espíritu en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, nuevamente agradecemos tu gran amor y misericordia.
Señor, al ser confrontados con tu palabra, Señor, nos declaramos incompetentes en nuestras fuerzas. Por eso clamamos a ti, Señor, por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, nos ayude. Padre, nos redarguya y nos anime. Que podamos recordar estas verdades, Señor, cada día al estar desarrollando nuestros trabajos, ya sea como empleados o como patrones. Señor, que podamos tener siempre la perspectiva correcta, que tú eres el patrón celestial, el amo, y que podamos, Señor, hacer las cosas no agradando al ojo, Señor, sino agradándote a ti, no al hombre, sino buscando, Señor, hacer tu voluntad y esperando en ti la recompensa que tú tienes para cada hijo tuyo, Señor, que se esfuerza en obedecerte. Te damos gracias por este tiempo. Pedimos que podamos atesorar estas verdades en nuestro corazón y puedan ser usadas por ti en el momento propicio de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.